Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en una variedad de fuentes bastante densa. Tenemos noticias nacionales argentinas con, tensiones sociales, políticas, económicas, también algunos puntos clave del escenario internacional y, claro, actualizaciones desde misiones sobre rutas, clima y otros datos del día que siempre vienen bien. La misión, como siempre, es tratar de extraer lo esencial, conectar un poco los puntos dispersos y, intentar entender mejor este panorama actual, ¿no? Tanto lo grande como lo que pasa acá, en Misiones. Así que empecemos a desentrañar esto. Arrancamos con un tema que, la verdad, sacudió la agenda. La marcha Ni Una Menos del sábado en Buenos Aires. Fue masiva, convocada tras el espantoso triple femicidio en Florencio Varela, el de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La consigna resonó muy fuerte. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Pero, ojo, la marcha también estuvo marcada por denuncias de represión, de fuerzas de seguridad contra manifestantes, incluso familiares. Sí, un contexto muy cargado. Y sobre la investigación, ya hay 6 detenidos en total. Los últimos son Lázaro Sotacuro, que lo agarraron en Bolivia y ya lo extraditaron, y Ariel Jiménez, quien presuntamente habría ayudado a enterrar los cuerpos. Terrible. Y hay declaraciones que le añaden como otra capa, ¿no? El abogado de la familia de Lara Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, él sugiere que hay más involucrados y compara el método con carteles de México y Colombia, dice por su salvajismo. Es que ahí se cruzan varios niveles muy, muy intensos, ¿no? Por un lado, el dolor social, que es inmenso por la violencia machista que moviliza. Y por otro, la tensión política que escala con estas denuncias de represión. Fíjate que cuando la madre de una víctima, Sabrina, apunta directo a la ministra Patricia Bullrich en C5N, diciendo, se metieron con la familia equivocada, no nos van a callar. Uf, la confrontación es directa, de alto voltaje. Exacto. Y figuras como Myriam Breckman del FIT subrayaron la importancia de que la movilización lograra instalar, desde el minuto 1, que se trataba de femicidios, que no era un caso policial más, digamos. Ella considera que esa definición temprana es clave. Totalmente. Eso muestra la batalla por el relato, ¿viste? Por cómo se enmarca un hecho tan terrible. La perspectiva de Bregman resalta eso. Definirlo como femicidio orienta la investigación, la exigencia de justicia. Y lo del abogado, mencionando ese modus operandi de carteles, eso abre una puerta inquietante, ¿no? A la posible implicación de redes de crimen organizado, que complejiza todo más allá de la violencia de género en sí misma. Sí, complejo. Pasemos al terreno económico, que también hay movimientos importantes ahí. El gobierno reinstauró controles cambiarios. Quien compre dólar oficial no va a poder usar esos pesos para comprar los dólares financieros, el MEP o el CCL, por lo menos por 90 días. Buscan evitar el famoso puré, ¿no? Esa maniobra de comprar barato y vender caro para frenar la salida de reservas. Una medida clásica en momentos de tensión cambiaria, sí, pero que siempre genera debate. ¿Logrará el objetivo sin frenar demasiado otras operaciones? Es la pregunta de siempre. Y se suma la controversia por la marcha atrás con la quita de retenciones agrícolas, esos impuestos a la exportación de granos. El senador radical Maximiliano Abad fue muy duro, Dijo que fue una concesión a las cerealeras, que se habrían beneficiado con 1.5 mil millones de dólares, en lugar de ayudar al productor. Claro. Las gremiales del campo, se sienten defraudadas. Hablan directamente de negociado. Pero mira, desde el gobierno o sectores afines como Arga con Juan Paso lo defienden. Dicen que era necesario para defender la moneda en este contexto de incertidumbre. Paso mismo reconoce que los productores lo están, puteando de a colores, textual, lo cual te grafica la tensión, ¿no?, entre la macroeconomía y el sector productivo. Es el dilema de siempre. Estabilidad versus incentivos sectoriales. Tal cual. Y esta tensión económica parece que tiene sus ecos políticos. Por ejemplo, el diputado oficialista José Luis Espert, de LDA, suspendió una visita que tenía a Tres Arroyos. Oficialmente dijo razones personales, pero, circulan versiones sobre el malestar del campo con el gobierno y también sobre despidos en la zona. Es que las decisiones económicas nunca son neutras políticamente, claro. El humor social, el humor sectorial impacta, pero lo de Espert tiene otra capa, que es más grave. Esa investigación judicial en Estados Unidos,
que lo vincularía a un supuesto pago de $200,000 en 2020 de Fred Machado, un presunto narco que está detenido acá pendiente de extradición. Eso es una acusación muy, muy seria, con derivaciones internacionales. Sí, muy delicado. Mientras tanto, el gobierno busca mostrar fortaleza, ¿no? El jefe de gabinete, Guillermo Francos, celebró el apoyo claro y contundente, dijo, de la administración Trump a Argentina. Y lanzó una frase interesante. Dijo que un posible préstamo de Estados Unidos no va a requerir la intervención del Congreso. ¿Cómo leemos eso? Ahí tocas un punto institucional clave. Presentar el apoyo externo es una estrategia política, válida, pero sugerir que se pueden recibir fondos externos sin pasar por el Congreso, eso levanta muchas cejas. ¿Bajo qué mecanismo sería? ¿Qué tipo de fondos? Genera interrogantes sobre los controles republicanos, ¿no? Al endeudamiento, a la recepción de ayuda financiera. Y desde la oposición, el radical Martín Lustau critica justamente la gestión. Dice que Milei corta todo por igual usando la inflación, pero sin mejorar realmente cómo gasta el Estado. Habla de descontrol en la gestión. Es la crítica, digamos, a la sostenibilidad del ajuste a lo bestia, como dicen algunos. Lustau apunta a eso. Si este recorte así, generalizado, sin una reforma más inteligente del gasto, ¿es efectivo a mediano plazo? ¿O si solo agrava problemas sin resolver las ineficiencias de fondo? Para completar este cuadro político, Cristina Kirchner recibió a excombatientes de Malvinas. Un gesto simbólico fuerte, reafirmando el reclamo de soberanía. Dijo que vamos a volver. Y en la justicia, el juez Casanello avanzó en la causa por coimas en la Andis. Rechazó un pedido de nulidad de los dueños de la droguería suizo-argentina. La verdad es que es un escenario político realmente cargado. Tenés la gestión económica generando tensiones muy fuertes con sectores clave, dudas institucionales, figuras relevantes enfrentando acusaciones graves, la oposición cuestionando la sustentabilidad del modelo y actores como CFK moviendo piezas simbólicas importantes como Malvinas, mientras causas de corrupción siguen su curso. Un tablero muy, muy complejo. Y en medio de todo esto, aparecen vulnerabilidades que uno no espera. Hubo 2 incidentes de ciberseguridad bastante llamativos en organismos estatales. Primero, la web del Hospital Sommer promocionando una falsa criptomoneda estatal, el Sommer Token, supuestamente para combatir la inflación. Insólito. Y después, hackearon la cuenta de Twitter de la Policía Federal para publicitar otra cripto. Mira, más allá de lo anecdótico o hasta bizarro que pueda sonar, esto es serio. Revela una fragilidad preocupante en la infraestructura digital del Estado. Si pueden vulnerar así canales que deberían ser confiables, se abre la puerta a desinformación masiva, a estafas sofisticadas, que usan la confianza en las instituciones. ¿Están los organismos preparados para esto? Claramente, estos incidentes sugieren que hay brechas importantes. y las tensiones no son solo digitales, ¿eh? Hay conflictos laborales bien concretos. Los aeronáuticos están en asambleas hoy, en 21 aeropuertos. Reclaman por salarios, por condiciones laborales. El sindicato ATE incluso advierte sobre riesgos para la seguridad aérea. Dicen por supuestos incumplimientos de la ANAC, la Autoridad Aeronáutica. Eso es delicado, porque mezcla el reclamo laboral, que es legítimo, con una cuestión tan sensible como la seguridad de los vuelos. Pone una presión adicional sobre la mesa, claro. Y otro gremio que está en pie de guerra es la fraternidad, el de los maquinistas de trenes. Denuncian intentos del gobierno de suprimir ferrocarriles. El título de su comunicado fue muy fuerte, ¿eh? Ramal que anda, ramal que cierra. Invirtiendo esa frase de Menem de los 90 que, simbolizó el desmantelamiento ferroviario. Esa referencia a Menem tiene una carga histórica y emocional enorme en Argentina. Es como agitar el fantasma del cierre de ramales, ¿viste? Una herida abierta para muchas comunidades del interior. Claramente buscan generar un impacto fuerte en la opinión pública, señalar un peligro existencial para el sistema ferroviario. Sumamos a esto el desalojo de feriantes que ordenó el gobierno de la ciudad en Parque Saavedra. Y en Entre Ríos, un encuentro de mujeres de Malvinas buscando visibilizar su historia, su rol. Y una noticia judicial que siempre genera debate. La prisión domiciliaria provisoria al represor Raúl Guglielminetti. Exacto. Son distintas caras de la conflictividad social y de la memoria histórica, ¿no? Tenés la disputa por el espacio público, como los feriantes,
La lucha por salarios y la preservación de servicios públicos como aeronáuticos y ferroviarios, los esfuerzos por ampliar las narrativas históricas como las mujeres de Malvinas y las tensiones permanentes en torno a la justicia por crímenes de lesa humanidad, como el caso Guglielminetti. Ahora, ¿cómo se vive, cómo se respira todo esto en distintas partes del país? Porque a veces los titulares nacionales ocultan realidades locales muy diversas. Hagamos un recorrido rápido, temático, por algunas provincias. Por ejemplo, el impacto económico se siente fuerte. Mira, en Córdoba la industria metalúrgica cayó un 6%. En La Pampa nos cuentan que el crédito se usa más como salvavidas, para gastos corrientes, no para invertir. Y la mora crece. Y en Rosario, Santa Fe, el consumo se vuelca mucho a segundas marcas, se usa más la tarjeta de crédito. Un clásico indicador de bolsillos ajustados, ¿no? Ahí ves el correlato directo, la macro en la micro. La caída industrial en Córdoba, el crédito de subsistencia en La Pampa, el cambio en los hábitos de consumo en Santa Fe. Son señales claras de cómo las dificultades económicas nacionales aterrizan en la vida cotidiana de la gente, en diferentes regiones. Lo que muestra que hay tensiones políticas propias de cada lugar, claro. En Chubut, gobernadores aliados a Milei se reúnen, buscando fortalecerse como bloque. En San Luis, imputan a exfuncionarios por corrupción, mientras uno denuncia persecución política. En Entre Ríos, la UCR critica al intendente de Concordia por tercerizar la asistencia social en fundaciones privadas. Lo que muestra que el mapa político nacional tiene sus réplicas, sus complejidades a nivel subnacional, alianzas, disputas internas, denuncias cruzadas. La política local tiene su propia dinámica, aunque esté influida por el contexto general, obvio. Y persisten problemas estructurales graves, ¿eh? El dato de Chaco es alarmante. Solo 3 de cada 100 chicos terminan la secundaria a tiempo. Tremendo. En Santa Fe, además de lo económico, encontraron una granada militar en la calle. Y se suspendió la cobertura médica de IOSFA para fuerzas federales por una deuda millonaria. En Jujuy, un incendio por negligencia arrasó 300 hectáreas cerca de un parque provincial. Educación, seguridad, salud, medio ambiente, son desafíos estructurales que atraviesan el país, sí. El dato de Chaco sobre educación es dramático. Lo de la granada en Rosario habla de una violencia instalada muy preocupante. La suspensión de la obra social o el incendio muestran fallas graves de gestión, de prevención o de ambas cosas. Y situaciones sociales muy duras. En Salta, comunidades originarias denuncian hostigamiento por la retención de un vehículo de trabajo, mientras que la libertad condicional al exobispo Sancheta, condenado por abuso, genera mucho dolor allá. Y una noticia terrible. La muerte de un niño en Santa Victoria Este, que fue enterrado sin cajón, expone un abandono estatal desgarrador. Esas últimas noticias de Salta son particularmente fuertes, sí. Muestran conflictos por derechos básicos, heridas abiertas por casos de abuso que involucran a la Iglesia y la cara más cruda de la pobreza y la ausencia del Estado. Este mosaico provincial, aunque lo veamos así, fragmentado, nos da una idea mucho más cabal de la complejidad y la desigualdad territorial del país que los grandes titulares nacionales a veces no reflejan. Miremos brevemente afuera. ¿Qué está pasando en el escenario internacional? Hay chispazos diplomáticos en la región. Estados Unidos amenaza con quitarle la visa al presidente colombiano, a Gustavo Petro, por críticas a la política estadounidense y a la situación en Gaza. Petro respondió con firmeza, No me importa. Me considero libre, dijo. Una respuesta contundente. Cuba, por su parte, respalda a Venezuela ante amenazas, dicen. Y la ONU pide a Ecuador alto el fuego contra manifestantes que protestan por el subsidio al diésel. Vemos focos de tensión ideológica y diplomática en América Latina, sí. Lo de Estados Unidos y Colombia es un cruce fuerte. Toca temas sensibles como la soberanía, la libertad de expresión de un mandatario, refleja las fricciones persistentes, ¿no?, de Washington con gobiernos de izquierda en la región. Y en Medio Oriente, la situación sigue siendo desesperante. Hamas dice que perdió contacto con 2 rehenes por la ofensiva israelí. Trump habla de algo especial para la región, pero Hamas niega haber recibido propuestas concretas de alto el fuego. Mucha incertidumbre ahí. Israel atacó supuestos depósitos de Hezbollah en Líbano, lo que extiende el conflicto.
Las cifras de Gaza son abrumadoras. El Ministerio de Sanidad habla de más de 66.000 muertos y 168.000 heridos desde octubre de 2023. Hay más de 750.000 desplazados solo desde Gaza ciudad hacia el sur. Una flotilla humanitaria intenta llegar, está a unos 700 kilómetros. Y la presión social se vio en Berlín con una marcha masiva contra la ofensiva israelí, más de 100.000 personas. La situación humanitaria en Gaza es una catástrofe de proporciones históricas, la verdad. Y las cifras no dejan de aumentar. Mientras la diplomacia parece empantanada con anuncios ambiguos como el de Trump y desmentidas de Hamás, la violencia sigue escalando, incluso con acciones en Líbano. La flotilla y las protestas masivas como la de Berlín son expresiones de una sociedad civil internacional que clama por un freno a la violencia, por ayuda humanitaria urgente. Pero bueno, su impacto real en las decisiones políticas todavía está por verse. Bueno, y para traer el foco de nuevo a lo más cercano, especialmente para quienes están o se mueven por misiones, algunos datos prácticos. Las rutas nacionales 12, 14, 101 y 105 están habilitadas. Pero atención, hay obras en la 105 en general. Hay despeje en la 14, kilómetro 800, entre Cerro Azul y San José. Y limpieza en la 101 en Bernardo de Irigoyen. Y mucho cuidado con la niebla. Usar luces bajas, antiniebla si tienen, reducir velocidad, aumentar distancia. Lo de siempre, pero es vital recordarlo. Información clave para la seguridad vial en la provincia. Sí, fundamental. El clima hoy en Misiones. Inestable con lluvias. Máxima de 31 grados en El Dorado, con sensación térmica de 32. Mínima de 12 en Apóstoles. Hoy cobran beneficiarios de asignaciones de pago único y familiares. Y la frase del día. A quien no le guste como eres, recuérdale que naciste para ser feliz, no para caerle bien a todo el mundo. Para pensarla. Y en deportes, lo más destacado del finde. El clásico de Avellaneda fue 0-0. River perdió sorpresivamente con Riestra 2-1. Y hoy juegan Barraca Central contra Belgrano 15:30 y Vélez contra Atlético Tucumán a las 20 horas. Datos del día a día que completan el panorama. El fútbol siempre un termómetro social también, ¿no? La verdad que sí. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde la conmoción por la violencia de género y las tensiones políticas en Argentina, pasando por los desafíos económicos, las vulnerabilidades digitales, los conflictos laborales que vimos, las realidades tan diversas de las provincias, hasta llegar al complejo escenario internacional. Y claro, la información local de Misiones. Quizá quede resonando para seguir pensando. Considerando cómo estas decisiones centrales parecen impactar de forma tan dispar en las distintas regiones, estamos viendo surgir a nivel local nuevas formas de adaptación, quizá de economía de subsistencia o incluso de resistencia silenciosa, que no siempre captan los grandes titulares nacionales. Es una reflexión importante, ¿sí? Para seguir observando cómo lo macro se vive y se resignifica en cada territorio. Para quienes necesiten profundizar en la información específica de Misiones, el sitio ahoramisiones.com.ar puede ser un recurso útil. Gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy.